Radio, música y cultura. emsradio.es. Viaje en el tiempo es una producción para radio, música y cultura de Ediciones Sala Cepeda. Viaje en el tiempo. José Antonio Salas Alcázar. Una visión diferente de los grandes personajes de la historia antigua. Sin dogmas de fe, solo historia. Música original, Ramón Pérez de las Peñas. Dirección y producción, Gemma Cepeda Grande. Coordinación audiovisual, Michel Casas. Hoy, José de Nazaret. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Viaje en el Tiempo, cuyo protagonista en la jornada de hoy es José de Nazaret. Bueno, pues comenzamos con un personaje, nada más y nada menos, dedicado a el Padre terrenal de Jesús. Todo lo que aquí se va a decir es desde el punto de vista siempre histórico de lo que escribieron aquellos manuscritos que hablaron de este personaje. Bien, José nació en Belén. Sabemos por genealogía que su padre se llamaba Jacob. Su madre no tenemos datos de ella o no estaba escrita entonces. José, profesionalmente, siempre lo hemos vinculado con la carpintería. Bien, pues no. Es mucho más que carpintero y os lo explico. José se dedicaba a la construcción. Él era, digamos, un jefe de obra, un encargado de obra, que tenía gente a su cargo. ¿Por qué digo esto? Porque el manuscrito original que habla de la profesión de José en griego es tekón. Tekón significa hombre de la construcción o hombre encargado de obra. El tema de carpintero, más adelante en esta exposición descubriremos por qué ha llegado a nosotros esa tradición. ¿De acuerdo? Bueno, pues José estaba casado. Estaba casado y después se quedó viudo. Y tuvo 6 hijos. 4 varones y 2 hembras. Los varones se llamaban Simeón, José, Santiago, que con posterioridad fue apóstol de Jesús, Santiago, conocido como Santiago el Menor, y Judas. Evidentemente no se trata de Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Y sus hijas, sus nombres en griego son Lisia y Lidia, que traducido o empleando el hebreo es María y Salomé. Muy bien. Pues paralelamente a José, María, sus padres, Joaquín y Ana, cuando le hicieron una promesa a Dios, si le daban un niño o una niña, se lo entregarían al templo del Señor. Bien, pues los padres cumplieron esa promesa con el nacimiento de María y desde los 3 años estuvo en el templo de Jerusalén. Ella también es, al igual que José, de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David. Pues en aquella época, cuando una mujer tenía la primera menstruación, una adolescente, una joven, pues le buscaban matrimonio. ¿Qué ocurrió? Que cuando tuvo la primera menstruación María, al fallecer, ya estaban muertos sus padres, ya iremos a ese programa, ¿no?, de Joaquín y Ana, pero los padres de María ya habían muerto, pues el responsable del futuro de María era un sumo sacerdote del templo llamado Abitar. Claro, él pensó, ¿qué hacemos con esta doncella que ya es mujer? Y el sumo sacerdote Abitar citó a todos los varones solteros o viudos
para ver quién le tocaba en suerte a María. Fue uno de los que fue, lógicamente, fue José, en condición de viudo, de la tribu de Judá, y algunos escritos hablan de que una paloma se posó sobre su bastón, otros nos comentan que era el que tenía el cayado más pequeño y por eso lo eligieron. Lo cierto es que le tocó en suerte a José María. Pero es curioso porque ninguno de los dos al principio estaban de acuerdo. María le dijo al sumo sacerdote que ella, sus padres, la habían metido en el templo de Jerusalén para que orara durante toda su vida y quería dedicarse a la contemplación, como hoy en día puede ser una monja. O sea, dedicar su vida a Dios y no conocer a ningún varón. El sumo sacerdote Abiatar le dijo que no podía ser, que él era el responsable y por tanto, ante esa responsabilidad, según la ley, había que buscarle matrimonio. Y José le dijo al sumo sacerdote que él era viudo, tenía seis niños a su cargo, tenía mucho trabajo y que no se podía hacer cargo de una doncella tan joven. El sumo sacerdote Abiatar le amenazó y le dijo: José, como no acepte a María, te expulsamos del templo de Jerusalén, porque está incumpliendo la ley. Lo cierto es que al final aceptó José a María, un poquito forzado, después seguiremos la historia, y se instalaron en Nazaret. Bien, para que María estuviera atendida, José le buscó a 5 doncellas. ¿Cuál era el motivo? Porque le había salido un encargo en el mar de Galilea. José tenía que construir los astilleros, propiedad de Juan Zebedeo. ¿Quién era Juan Zebedeo? Juan Zebedeo estaba casado con Salomé y eran los padres de los futuros discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Entonces, José se tenía que ausentar durante 1 año de Nazaret para cumplir el encargo. Muy bien, se marcha a Cafarnaúm, pero cuando vuelve, porque antes que quiero aclarar una cosa, la palabra custodiar en aquella época es como el noviazgo hoy en día. Es decir, el compromiso que tenía José y María es que durante 1 año podía vivir en su casa, pero no tener relaciones, no podían tener relaciones alguna. Bueno, pues con ese periodo de custodia aprovechó José para trabajar en los astilleros de Juan Zebedeo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llega a Nazaret, de vuelta, se encuentra a María encinta. La palabra encinta hace referencia porque la habéis escuchado, ¿no? Una mujer embarazada, encinta en aquella época, se le decía porque la hebrea tenía una túnica blanca y se colocaban una cinta debajo de la barriga, de ahí viene la palabra encinta. Claro, imaginaros ese hombre que venía de trabajar de Cafarnaúm, en un periodo de custodia, del cual no podía tener relaciones con María, se encuentra a la doncella embarazada, encinta. La reacción primero de José fue tremenda, tuvieron una discusión tremenda. Le decía una y otra vez: ¿qué has hecho, desgraciada? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con quién has estado? Si tus padres Joaquín y Ana te entregaron en el templo de Jerusalén para que oraras para Dios, ¿cómo me haces esto? Y él se arrepentía una y otra vez, diciendo: no debería de haberla aceptado nunca. ¡Qué desastre! ¿Qué pensó José? Voy a abandonar la casa y la voy a repudiar. El repudio. ¿Por qué? Tiene una explicación. En ese momento José pensó en María. Porque imaginaros que en un periodo de custodia en donde no podían tener relación, su mujer se queda en estado. Eso supondría, y como sabéis bien, adulterio. Y el adulterio en Israel era la lapidación. Entonces José tuvo esa reacción para, de alguna manera, salvar a María. Pero es curioso porque, por un lado, nos cuenta y nos narran que José tuvo un sueño, que una voz joven le dijo: José, hijo de David, no temas tener por esposa a María, porque lo que hay en su vientre es fruto del Paráclito, es decir, del Espíritu Santo. Y por otro lado, las 5 doncellas que se quedaron ese año con María, no paraban de decirle una y otra vez: Señor José, que María no ha tenido relación con nadie, que no conoce varón. Claro, él un poco en duda o no,
Resulta que en aquella época coincidió con el primer censo del gobernador de Siria, Quirino. Ya en un programa le dedicaremos tiempo porque ya sí os adelanto, el primer censo ocurrió en el año 6 a.C., porque Jesús no nació nunca en el año 0. Hubo un error de Dionisio el Exiguo, perdonadme este paréntesis, en el 525 hubo varios errores de datación, ¿vale? Por eso nosotros consideramos el año 0, pero Jesús, según los datos que tenemos de la fundación de Roma, nació en el año 6. Bueno, la parte positiva es que os acabo de quitar 6 años a todos. Bueno, pues con el censo de Quirino tuvieron que ir a Judea, a Jerusalén, a registrarse. El censo no es otra cosa sino es censar a la familia para poder pagar después tributo a Roma. En ese desplazamiento iba María en un estado ya avanzado, iba José y también le acompañaba su hijo mayor, Simeón. Cuando llegaron a Jerusalén no había sitio, porque claro, era una convocatoria tan grande que no había sitio en donde hospedarse. Siguieron para adelante y él, claro, fue a su ciudad natal, a Belén, y en las proximidades de Belén ya a María rompió aguas. José, muy nervioso, buscó un hueco, encontró una gruta y ahí se quedó María acompañada de Simeón, pero según la ley judía y de la época, solamente se le podía atender en el parto una comadrona hebrea. Bien, pues aquí hay dos hechos que fue un punto de inflexión para José. El primero fue que la comadrona hebrea que atendió en el parto a María, de nombre Selomí, después de atenderla en el parto, porque las mujeres tenéis, las doncellas jóvenes, tienen una membrana que se le llama himen, para las comadronas hebreas le llamaban naturaleza. Claro, cuando nace el niño Jesús, como en aquella época no había ecografía, Selomí palpó a la Virgen por si, a María, por si venía otro vástago, y comprobó que su naturaleza estaba intacta. Selomí pegó voces, ¿no?, en aquella gruta, ¿no? José estaba, perdonadme esta expresión, ¿no?, alucinado de lo que estaba escuchando. Y otro detalle que a José le hizo pensar, y muy mucho, quién era ese niño, fueron 3 personas que vinieron de Persia, estuvieron ante con Herodes y siguiendo una luz se plantaron en el portal de Belén. Eran 3 hombres que iban con su séquito. Uno, el mayor de todos, de nombre Melcón, conocido como Melchor, Gaspar y Baltasar. El mayor, Melchor, le dijo a José: tenemos un legado antiguo de nuestro emperador Ciro II el Grande, por el cual os aseguramos que este niño será el rey de reyes. Aquello, mezclado con lo que escuchó de la comadrona hebrea, José empezó ya a tomar forma, digamos, a entender un poco que, oye, que ese niño era especial y que todo lo que estaba ocurriendo y cuando él estaba en Cafarnaúm también era especial. Bueno, pues claro, no sé si se nombra en los escritos que en un sueño le dijeron a José que se fuera con la familia porque Herodes quería matarlo, o bien fue los mismos magos de Oriente, los mismos astrónomos de Persia, los que le vieron una reacción muy rara de Herodes y provocaron que la Sagrada Familia se fueran a Egipto. Lo cierto es que fueron a Egipto y estuvieron 5 años. ¿Qué es lo que hacía José en esos 5 años? Pues como él ya no tenía su equipo ni su obrero, porque estaban todos en Nazaret y en Israel, pues él empezó a hacer trabajos en los domicilios, en las casas, sobre todo relacionada con la madera. De ahí viene probablemente la atribución tradicional de José el carpintero, pero con el único fin de alimentar a su familia y sostenerla, lógicamente. Cuando los hebreos, los varones comían antes que las mujeres, José lo hacía al revés. Primero comía la María, comía a su hijo Jesús, y él siempre era el último si sobraba. En aquella época de Egipto, María evidentemente se enamoró enormemente de un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre protector, y un hombre que mientras que estuvo en su vida nunca le faltó de nada. ¿Por qué estuvieron 5 años? Porque murió Herodes I el Grande, y si Herodes, que estaba en Israel, por eso no querían volver, tenían miedo, ¿no?, de volver a Israel.
Si Herodes I el Grande era malo, su hijo Herodes Arquelao era peor todavía. Ese fue el motivo por el cual estuvieron esos 5 años en Israel. Y una vez que murió Herodes Arquelao, el sustituto del Grande, pues volvieron y se instalaron, volvieron a su patria y se instalaron en Nazaret. Jesús tenía 5 añitos. Durante ese periodo, pues José volvió a recuperar su equipo de obra y Jesús pues lo acompañaba como un chico de 6 años, de 7, jugaba con los amigos. Pero un buen día Jesús se perdió en el templo de Jerusalén. Los padres iban en una caravana, José y María. Se volvieron y encontraron a Jesús hablando con los sabios del templo. Le riñeron. Pero cuando llegaron a Nazaret, José empezó a tener una fiebre alta. Perdón. Es que esta parte me emociona mucho. Es que lo estoy viendo. Empezó a tener una fiebre alta. Se derrumbó, se cayó. María lo tumbó en la cama. Estaban allí los hermanastros de Jesús. Estaba también Jesús, tenía 12 años. María lo agarraba por el pie. Era la forma que tenía, ¿no? Por las plantas de los pies, ver si la fiebre bajaba. Aquella temperatura elevada de José descendió. Y María, eufórica, dijo: mi José se ha recuperado. Qué cosa más linda. Y fue cuando Jesús le dijo: mamá, y a los hermanastros, el bueno de José ya no está en este mundo. Se ha ido con mi Padre al cielo. Fue el momento final. Con Jesús dijo esas palabras con 12 años. Y ¿sabéis lo que también dijo? Nada, poco antes de morir José. Le dijo Jesús a José, perdón, su pequeño José: José, si alguien alguna vez escribe esta historia, que su casa esté bendecida por los siglos de los siglos. Yo he tenido ese honor de escribir la historia de este hombre, pero esa bendición del joven Jesús antes de morirse su padre la hago extensiva a todos vosotros. Que tengáis bendiciones, los que estáis ahora mismo viéndome en directo y aquellos que me verán no sé cuándo, pero en un futuro. ¿Realmente aceptó José el embarazo de María cuando el ángel le habló? Bueno, eso está escrito, ¿vale? Está escrito que tuvo un sueño, le habló un ángel, cierto es. Yo como historiador tampoco lo puedo poner en duda ese escrito, aunque me decanto más, siendo realista, por la constante insistencia, de las 5 doncellas que en ese momento estaban cuidando a María, que le repetían una y otra vez que no había tenido relación con un varón alguno. Hay investigaciones o estudios sobre la primera esposa de José y de sus hijos hermanastros. No lo tenemos. Y bueno, lo estoy investigando. Todavía estoy estudiando, investigando el tema. Pero ciertamente, en aquella época, y lo hemos hablado muchas veces, yo tengo grandes problemas para hablar, por ejemplo, como el programa pasado de María Magdalena, o el que tendremos en un futuro, ¿no? Con María o María o Marta de Betania. Las mujeres poco contaban, lamentablemente, excepto para Jesús, hombre, y para José, las mujeres prácticamente ahí no contabais casi nada. Entonces, pues, lamentablemente no tenemos datos. Sí, por el árbol genealógico que nos menciona Mateo, sí sabemos que el padre de José era Jacob. ¿Tuvo Jesús más hermanos o hermanastros de María? No. Los 6 que he nombrado anteriormente, Simeón, José, Santiago, Judas, María y Salomé, eran los hermanastros de Jesús. Cuando veis ese pasaje ya de Jesús adulto, ¿no? Oye, que tus hermanos y tu madre están aquí. Y tal, hace referencia a los hermanastros. Lo que pasa es que los consideraba, bueno, como hermanos. De todas maneras, Jesús consideraba a todo el mundo hermanos, ¿eh? ¿Por qué si el censo se hace en el lugar que vives, por qué se traslada? Porque José y María tenían que censarse en el lugar de su nacimiento. María nació en Jerusalén y José nació en Belén. Los dos eran de la tribu de Judá.
Simplemente era por eso. De todas maneras, eran muy listos los romanos, y te explico, Liliana. Por cierto, un saludo a México. Eran muy listos porque es que no todas las tribus tenían el mismo poderío, ¿no? Las tribus las 12 tribus de Israel equivale a las familias, ¿no? Por ejemplo, Dar, Nastulón, Isaacar eran más pobrecitas en este caso, porque eran de la zona un poco del norte, que, por ejemplo, la tribu de Judá o la tribu de Benjamín. Entonces, pues, del lugar de nacimiento en donde fue. Lo que pasa que era considerado José de Nazaret o María de Nazaret por la residencia habitual que tuvieron después. Simeón se podría decir que es el hermano de Jesús. Simeón es el hermanastro, el mayor. Acompañó a su padre a Belén, pero después Luis regresó con sus hermanos a Nazaret. Los que huyeron fue nada más que la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque el riesgo estaba sobre el niño, ¿no? El niño Jesús. Los magos visitaron a aquel rey Herodes y cuando vieron a esos magos de Persia con todo su séquito, este hombre pues tembló. Dice, bueno, si viene a rendirle honores a esta gente, el que van a hacer será un gran rey. Solución, me lo cargo, y perdón por la expresión, así, lo mato, radical. Entonces, pues claro, cuando ocurrió eso, Simeón se volvió con sus hermanos a Nazaret y ellos huyeron a Egipto. Pero Simeón es, digamos, el hermanastro, porque forma parte de uno de los 6 hermanastros de Jesús. Sé que José era viudo y carpintero. Tenía hijos, bueno, es lo que comenté. Era viudo y tenía 6 hijos. Viudo, carpintero. Se dedicaba a la construcción. La carpintería la ejerció sobre todo en la época de que estuvo en Egipto. ¿Con qué edad murió San José? ¿Dónde murió y dónde se encuentra su tumba? Bien, la tumba no está claro porque el nombre de José era muy común. Y en aquella época no está claro y además no se menciona en ningún lado. ¿Con la edad que murió? Sí, 34 años, lo dicen los manuscritos. Yo solamente me adapto a lo que escribieron, ¿no?, de este personaje. Entonces, 34 años equivale... Me voy a poner yo un poquito ahí. Yo tengo 51, pues más o menos esta edad, en aquella época. En aquella época iba todo adelantado. Ya 34 años era una edad madurita, ¿vale? No me quiero poner tampoco de muy mayor. No se sabe la tumba. Se han encontrado muchas tumbas con el nombre de José. José, María, eran nombres súper comunes en aquella época. Miriam. El ángel que yo pienso que quien quitó sus dudas fue ese ángel que se le presentó en sueño. Si no, no habría movido un dedo. Pues sí, vamos a ver, algo importante, porque independientemente de la existencia, independientemente de la comadrona que he comentado, la comadrona hebrea, aquellos magos de Persia, pues algo muy fuerte evidentemente sería el que protagonizó, o sea, el que provocó que José al final aceptara a María, porque ten en cuenta que eran muy cerrados los judíos en aquella época. Y tú te vas a trabajar y sin tener relación con tu mujer en el periodo de custodia y te la encuentras encinta. Si hoy en día el enfado puede ser monumental, imaginaron en aquella época. Por lo tanto, algo importante. Por eso yo también... ¿Puede ser verdad que José murió cuando Jesús tuvo 20 años? ¿Por eso no le acompañó en los días de su apostolado? Bueno, según mis cálculos y siguiendo la cronología, 8 años menos, con 12 años, cuando Jesús tenía 12 años. Porque ya una vez que recogieron a Jesús cuando se perdió en el templo, ya prácticamente, se seguía escribiendo sobre José, pero era ya el final de su vida. María se quedó viuda, joven, bueno, y lógicamente todos los hermanos pues hicieron su vida. Algunos, como el caso de Judas Tadeo y Santiago, fueron discípulos de Jesús. Simeón se casó, se fue fuera de Israel. José igual, las mujeres igual, pero se quedaron sin su padre y Jesús tenía 12 años. Claro, en la época pública o en la etapa pública de Jesús, pues no estaba presente José, que había fallecido bastante antes. María era casi una niña. José un hombre bastante mayor, que pasaría por su cabeza para saber que iba a tener un hijo que no era suyo. Para el que no hubiera sido más creíble que el ángel si se lo hubiera aparecido en persona a él, y no en sueño. Sí hubiera sido, lo que pasa es que ya esos son, con todo mi cariño, a lo mejor posibilidades, ¿no? Especulaciones que haríamos sobre lo cierto
es que los manuscritos lo que nos habla es que le habló en sueños. En sueños. Obviamente, de habérsele aparecido a José personalmente, pues sería... Hombre, lo del tema de edad, en aquella época no importaba. Vamos a ver, a una mujer, cuando tenía la primera menstruación, el caso de María fue a los 14 años, pero si tenía 12 años y tenía la primera menstruación, automáticamente le buscaban esposo. Le buscaban marido, en función, da igual la edad, ¿no? Pero en función, en primer lugar, tenía que ser de la misma tribu y después mediante un acuerdo contractual. En Lucas 8:19 y en Marcos 3, ¿no es el hijo del carpintero? Bueno, ahí es donde está la clave, Tony, ahí es donde está la clave. Si vamos a esos evangelios hechos por copistas, ¿vale? Pues se transformó la palabra de tecón por tecónsin, entonces se puso carpintero. Yo por eso he dicho que era constructor, porque el original de Mateo y de Lucas, el original que se escribió en griego, aparece el término tecón. Y grafológicamente se sabe que fue el original. ¿Qué os le ocurre a los evangelios? Que se van copiando de uno a otro. Y le pusieron ahí un apellido a la construcción en forma de carpintería. Pero realmente el original de ambos evangelios aparece tecón en griego, que significa encargado de obra, jefe de obra. ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Sí. ¿No están todos sus hermanos con vosotros? ¿Dónde pues estuvo en todas estas cosas? Bueno, antes lo comentaba, que cuando aparece en los manuscritos, los evangelios, no es tu madre María y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simeón, aquí pone Simón, Simeón y Judas. Bueno, no están todos hermanas, es por eso, porque, bueno, la palabra hermano en aquella época ya digo que era normal, pero el caso concreto de Jesús eran hermanastros, porque eran una relación, según lo escrito, que tuvo José como viudo de una anterior mujer. Que ese dato de la mujer no lo tengo. Desgraciadamente, ya digo, las mujeres no se registraban, muchas de ellas. Por lo que las apariciones bíblicas siempre hacen referencia a que dichas apariciones son sueños u otra simbología, y no en persona física o espiritual, pero nunca en una visibilidad real. Se hace siempre referencia, eso es cierto, se hace siempre referencia a sueños. Aunque el que tenga la oportunidad de leer mi libro, que aquí yo sé que hay muchos que lo tienen, a María fue física. Y además María se confundió y se asustó, ¿no?, de la persona. Pero la gran mayoría se habla en sueños, ¿no? En sueños, pero unos sueños con una lógica muy determinada, ¿no? Que era, al fin y al cabo, el no temas, no temas, no temas y no temas. ¿Existe alguna supuesta tumba de José localizada? No. Es que el problema, lo he dicho anteriormente, era un nombre muy común y hay muchos osarios y pequeños en donde guardan los huesos, los judíos guardaban los huesos y demás de aquella época, y de José hay, y si excavamos ahora mismo Israel nos podemos encontrar en tumbas pues numerosos datos, ¿no? Sí, hasta hoy en día, y lo podéis ver en los programas, hay dudas, ya llegaremos, ¿en dónde está la tumba de Jesús? María fue virgen siempre. Me voy a detener un momentito porque ya haremos el programa de María. La palabra virgen viene del hebreo, etimológicamente significa joven. Entonces, ciertamente, Selomí lo que hizo referencia a una virgen es una joven, una doncella, ha dado a luz con su naturaleza intacta. En ningún manuscrito aparece de que tuvieran ninguna otra relación o ningún otro hijo. Ella adoptó, por llamarlo de algún modo, como si fuera su propio hijo, a los 6 que venían de José, además de su hijo Jesús. Pero no hay datos, si no lo diría, que tuvieran más hijos, ¿no? Y tuvieran más relaciones. De todas maneras, vinieron de Egipto, José murió a los 34 años. El hijo de no le dio tiempo tampoco. Entonces, pues no hay constancia de que tuvieran más hijos, sino simplemente Jesús. Jesús es el único. Pues nada, mis queridos amigos, las personas que estáis en directo, muchísimas gracias por estar ahí. Me lo he pasado bomba, me he emocionado, lo he visualizado, y muchísimas gracias por las preguntas y por mantener vivo este programa, que no es otra cosa sino que es
homenajear, ¿no?, a aquellos personajes que estuvieron muy cerca de Jesús, incluso a familiares directos. Muchísimas gracias, nos vemos. Viaje en el tiempo. Una visión diferente de los grandes personajes de la historia antigua. Sin dogmas de fe, solo historia.